Primero que nada, jóvenes, quisiera recordarles que nosotros a partir de la otra semana iniciamos ya el periodo de exámenes parciales, segundos exámenes parciales para ser exacto. Em, Esto implica que ustedes conmigo pues tienen la clase en el horario de la mañana, por lo tanto les toca el examen el otro sábado, que sería el sábado. Domingo, Link. Domingo, perdón, domingo 2, perdón. Domingo 2, en el horario de clases. En el siguiente fin de semana, pues hay clases normales, ¿verdad? Tenemos clases normales y se van a examinar, pues, de las clases que le toquen en la jornada de la tarde, ¿verdad? Pero, entonces, el domingo 2 y domingo 9 van a hacer los exámenes y conmigo les toca el domingo 2, o sea, dentro de 8 días. Yo voy a hacer lo posible por hoy mismo subirles los videos que hacen falta y básicamente lo que va a entrar en el examen van a ser los contratos traslativos de dominio y el mandato, ¿verdad? Hasta donde vimos la clase pasada. Entonces vamos a tener compraventa, permuta, donación entre vivos de bien inmueble y el mandato. Tanto la parte de sustantiva, o sea, toda la regulación del mandato, de la compraventa, de la permuta y de la donación entre vivos, como la redacción, ¿verdad? Entonces, obviamente no los voy a poner a redactar todas las escrituras, ¿verdad? Probablemente va a venir una o dos y solamente voy a pedirles que me redacten el cuerpo. No quiero que me redacten introducción ni cierre, ¿verdad? Sino que solo las cláusulas. Entonces, lo más seguro es de que la parte de las preguntas, por un montón de motivos, yo creo que es mejor hacerlas o de falso y verdadero o de respuesta múltiple. Yo creo que de esa forma lo vamos a realizar. Tal vez sean dos series, tal vez sea una, todavía no sé. Y lo que sí es que fijo va a haber una de redacción, ¿verdad? Entonces, para la otra semana, pues tenemos el examen. Ahorita les voy a compartir la asistencia, jóvenes, para el día de hoy. Dame un segundito. Bien, ahorita les estoy dejando en el chat de acá de Zoom la asistencia. Ahí me hacen el favor de llenar el formulario, ya que es importante para su examen final. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, ya va a ser objeto del examen final. Como les digo, hasta la clase pasada va a tocar el examen, el segundo examen parcial. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el arrendamiento. En el arrendamiento, lo que sucede acá es que hay una persona que es propietaria de un bien y esta persona se compromete a otorgarle por medio del contrato de arrendamiento, esta persona que se llama arrendante o arrendador, le llama también la ley, ¿verdad? Arrendante, propietario, él le da en arrendamiento, o sea, le permite el uso y goce o disfrute de un bien a otra persona que se llama arrendatario, a cambio de una renta, ¿verdad? Que es un precio que vamos a ver que lo normal es que sea en dinero, aunque se puede calcular de otra forma. Entonces, miren, básicamente, por el contrato de arrendamiento, una persona que es propietaria de un bien le permite a otra persona utilizar ese bien a cambio de un precio. Es muy común que nosotros veamos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, de casas, de apartamentos, de bodegas, edificios, etcétera. Pero otra clase de bienes también son susceptibles de darse en arrendamiento, ¿verdad? Por ejemplo,
Es común el arrendamiento de vehículos, el arrendamiento de grúas industriales, ¿verdad? Incluso arrendamiento de aviones, de barcos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el contrato de arrendamiento puede ser sobre varios bienes, ¿verdad? Siempre que sean bienes no fungibles. Si son bienes fungibles, podría haber otro contrato, digamos, que se aplique para ese efecto. Pero en este caso, son bienes no fungibles. Entonces, fíjense, pues, yo, el propietario, le permito utilizar un bien, una casa, una grúa, un vehículo a otra persona a cambio de una renta. Esa renta, lo normal es que sea en dinero, ¿verdad? Rentas periódicas y en dinero. Ahora, no necesariamente. ¿A qué se refiere periódicas? Que se pagan cada cierto periodo determinado. Puede ser una renta mensual, puede ser que la renta pactemos que se pague cada 3 meses, trimestral, o semestral, o anual, como lo pacten, ¿verdad? Los contratantes. Entonces, pero tiene que haber una renta. Lo normal es que esa renta se pague en dinero. ¿Verdad? Mire, la renta va a ser de 1,000 quetzales mensuales, o va a ser de 2,000 quetzales mensuales, o de 10,000 quetzales mensuales, de 50,000 quetzales mensuales. Depende que estén arrendando, ¿verdad? Incluso puede ser diario. Digamos, los vehículos, esos los arrendan por día, digamos. 500 quetzales el día, o 300 quetzales el día, o 800 quetzales el día. Depende, ¿verdad? Pero también se puede pactar que la renta se pague de otra forma. Fíjense que yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer un contrato que le estaban arrendando un bien inmueble, ¿verdad? En un centro comercial a uno de las grandes tiendas, de los grandes supermercados de aquí de Guatemala. Ellos, fíjense que era bien interesante porque ellos establecían que la renta iba a ser un porcentaje, digamos un 4% de las ventas netas trimestralmente de esa tienda. O sea que los pagos iban a ser trimestrales, ¿verdad? Entonces, en el periodo de 3 meses, el 4% de las ventas netas que hiciera el supermercado en cuestión era el equivalente a la renta, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es otra forma de calcularlo. No era una cantidad, esta siempre sigue siendo en dinero, pero no se está calculando una cantidad fija, sino que es un porcentaje sobre las ventas de determinado negocio, ¿verdad? Podría pagarse incluso en especie, o podría pagarse, digamos, con servicios, por medio de un canje por servicios. Podría también. Yo tengo una empresa que se encarga de darle mantenimiento a oficinas y yo a cambio de la renta de mi oficina, yo le doy el mantenimiento, hago la limpieza en las oficinas de mi arrendante, por darles un ejemplo. Pero entonces, siempre y cuando se pueda determinar la forma en que se va a pagar, ¿verdad? Que sea cierta y determinada la forma en que se va a pagar la renta. Ahorita vamos a ver el fundamento legal. Pero antes de eso, platiquemos un poquito sobre los elementos. Los elementos personales o subjetivos, como les decía hace un rato, son el arrendante y el arrendatario. Al arrendante también, pero permítanme, jóvenes, porque me está diciendo esto que tengo la señal inestable, pero como que estoy conectado al router de allá abajo. Sí, Lick, es que a veces como que se va la señal, no le Sí, escuchamos. sí, es que estoy viendo que estoy conectado al router del primer nivel. Entonces, me voy a conectar ahorita al que tengo que conectarme y debería ya de estabilizarse la señal. Ahí está. Bueno, yo espero que ahorita ya se estabilice la señal. Bien, entonces, como les decía, tenemos el arrendante
o arrendador, le llama la ley también, que es el propietario del bien, que es quien lo entrega o se obliga a entregar en arrendamiento. Y el arrendatario es la persona a quien se le otorga el uso de ese bien, que es propiedad de otra persona, y tiene que pagar una renta. Entonces, arrendante y arrendatario. Cuando se trata de bienes inmuebles, al arrendatario también se le llama inquilino, ¿verdad? Luego tenemos el elemento real. El elemento real es, aquí hay dos, el bien que se da en arrendamiento, ¿verdad? La casa que estoy arrendando o el vehículo que estoy dando en arrendamiento, y la renta o el precio, ¿verdad? Ese es el otro elemento real. Entonces, miren, tenemos dos elementos reales dentro del contrato. Y el elemento formal es que este es no solemne, ¿verdad? Porque la ley no exige que sea en escritura pública como requisito esencial para su validez. De esa cuenta, nosotros podemos hacer el contrato de arrendamiento de forma verbal, que yo no lo aconsejo, ¿verdad? Yo no aconsejo hacer eso. Al final, siempre perjudica al propietario, ¿verdad? Y favorece al inquilino. Entonces, si queremos nosotros que el contrato realmente esté normado, lo tenemos que hacer constar por escrito. Entonces, podemos hacerlo por escrito, en documento privado con firmas legalizadas ante notario, o la forma en que yo recomiendo hacerlo, ¿verdad? En escritura pública, aunque salga un poquito más caro, pero es mejor hacerlo en escritura pública, por un montón de motivos. Ahora, la ley, hay un caso que sí me obliga a hacerlo en escritura pública, no es porque sea no es porque sea solemne, sino por motivo del registro. Vámonos, por favor, al artículo 1125 del Código Civil. En el artículo 1125, ahí se establece qué es lo que se debe inscribir en el registro de la propiedad. Y en el numeral sexto, ahí nos habla sobre los contratos de arrendamiento. Se los voy a leer. Artículo 1125. En el registro se inscribirán. Vámonos hasta el numeral 6. El numeral 6 establece los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal. O sea, la propiedad horizontal se inscribe en el registro de la propiedad. Luego hay un punto y coma y aquí viene lo que nos interesa. Miren. Y el arrendamiento o subarrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o se haya anticipado la renta por más de 1 año. Entonces, miren, hay dos circunstancias en las cuales yo estoy obligado a inscribirlo. Uno, si el plazo del contrato es por más de 1 año, perdón, por más de 3 años, o si yo recibo las rentas anticipadas por más de 1 año. ¿Estamos bien? Entonces, en esos dos casos, yo tengo que inscribir en el registro de la propiedad el contrato de arrendamiento. Ahora bien, esto implica que pues, hay que cubrir los gastos de inscripción de dicho contrato, ¿verdad? Y eso ustedes se lo tienen que explicar a sus clientes. Digamos, yo me recuerdo mi cliente, una vez yo estaba platicando con ellos y les digo, miren, ¿y cuánto va a salir el contrato? Va a salir en tanto. ¡A la gran! ¿Y por qué tan caro? Me dice. Sí, porque mire, le digo, lo que pasa es de que el valor del era un contrato por 8 años. Era un contrato de arrendamiento por 8 años y la renta era alta. Bueno, no me recuerdo cuánto era, pero era alta. Yo le digo, mire, el valor del contrato son la renta sumada de los 8 años de contrato. Y ese es el valor total. Entonces, sobre ese valor total tenemos que pagar el arancel en el registro. ¿Verdad? Y entonces, cuando él empieza a explicar todos los gastos, me dice, Alan, ¿y es obligatorio que lo inscribamos? Sí, le doy por el plazo. Ay, ¿y cuándo es que estamos obligados? De 3 años en adelante, más de 3 años. Bueno, entonces restémosle un mes a los 3 años y por ese plazo hagámoslo, ¿verdad? Entonces, al final, se terminó haciendo el contrato por un plazo menor porque ellos no querían inscribir, ¿verdad? Es cuestión de ellos. Otros clientes, por ejemplo, les digo, mire, no tenga pena, lo que sea, hagámoslo tal y como Dios manda,
¿verdad? Inscribamos. Entonces, se hace por el plazo que querían y se inscribe sin ningún problema. Entonces, al final, depende mucho del cliente, pero si el contrato va a ser más de 3 años, tenemos que inscribir. O si se van a recibir rentas anticipadas por más de un año, entonces tenemos que inscribir. Ojo a esos plazos porque, por ejemplo, esos mismos plazos es cuando la ley obliga, por ejemplo, en el caso de mandato, le obliga al mandatario a pedir permiso al mandante para alquilar los bienes él, ¿verdad? Ese mismo plazo lo tienen, digamos, los que administran bienes de menores incapaces o ausentes. Si quieren arrendar los bienes por un plazo de más de 3 años o recibir rentas anticipadas por más de un año, tienen que tener autorización judicial o notarial. En ese mismo plazo, el marido o la esposa que administre los bienes de la propiedad conyugal, de la sociedad conyugal, le tiene que pedir permiso al otro cónyuge para poderlos alquilar dentro de los plazos que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver que se repiten mucho estos plazos de más de 3 años o rentas anticipadas por más de un año, ¿verdad? Ahí los vamos a ir encontrando poquito a poquito. Entonces, este contrato no es solemne, lo podemos hacer verbalmente, lo podemos hacer por escrito, un documento privado con firma legalizada ante notario, o lo podemos hacer incluso por documento privado sin firmas legalizadas por notario, también es válido el contrato, ¿verdad? Lo único que vamos a tener que reconocer las firmas ante el juez para poderlo ejercer, pero eso es otra historia. Y yo recomiendo que se hagan siempre en escritura pública, ¿verdad? En escritura pública no hay problema. Si pierden el testimonio, pues les extendemos uno nuevo, ¿verdad? Porque el notario conserva el original. En cambio, en el documento privado, si se pierde el documento original, se perdió el contrato, ¿verdad? Entonces, sí nos da una serie de ventajas hacerlo en escritura pública. Y por supuesto que nosotros como notarios, pues, cobramos más porque es más cara una escritura pública que un documento privado, ¿verdad? Entonces, en todo sentido es mejor hacerlo en la escritura pública. Este paga IVA, ¿verdad? El contrato de arrendamiento está afecto al impuesto al valor agregado y se debe pagar en la factura que se extiende mensualmente con la renta, ¿verdad? Entonces ahí va. Normalmente cuando se trata de inmobiliarias, digamos, ellos sí extienden factura y pagan el IVA correspondiente. Cuando se trata de particulares, muy pocas veces se extiende factura en este tipo de contratos, ¿verdad? Pero es por medio de la factura que debería de pagarse el contrato de arrendamiento, el IVA del contrato de arrendamiento. Bien, vamos a los fundamentos legales. 1880. Por favor, Melissa. ¿1880, ¿verdad, Lick? Sí. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Entonces, miren, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa a otra por cierto tiempo. O sea, el contrato este tiene plazo, miren, por cierto tiempo, por un tiempo determinado. A otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado, que esa es la renta. Entonces, miren, por el contrato de arrendamiento, el propietario le otorga a otro el derecho de utilizar el bien por un tiempo determinado a cambio de un precio que se llama renta. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato de arrendamiento.
¿verdad? Los bienes no fungibles, se recuerdan, son aquellos que no se pueden sustituir por otros de la misma calidad, cantidad y especie. Mientras que los fungibles son los que sí se pueden sustituir por otros de la misma calidad, cantidad y especie, ¿verdad? La renta establece que debe de consistir en dinero. Lo normal es que consista en dinero. Pero establece también o en cualquier otra cosa equivalente. Siempre o con tal que sea cierta y determinada. Por ejemplo, yo le podría decir, mire, yo le voy a dar 5 costales de maíz y 5 costales de frijol mensualmente por la renta de la casa. Y si me lo acepta, pues no hay ningún problema. Siempre que determinemos, ¿verdad? Que sea una cantidad cierta y determinada. O lo que les decía al principio, podría ser un servicio. O en el caso, en el ejemplo que les ponía, podría ser un porcentaje de las ventas. Miren, no es una cantidad en dinero per se, pero sí es un porcentaje que se va a reflejar en dinero después. Entonces, se puede pactar la renta, digamos, de diferentes formas. Aunque lo normal es que sea en dinero. ¿Quién puede dar en arrendamiento? El propietario, ¿verdad? El propietario o la persona que administra sus bienes y que sea por disposición de la ley o por contrato, que tenga facultades para poder arrendar los bienes. Entonces, en ese caso los pueden arrendar también. Por ejemplo, un mandatario, lo normal es que un mandatario pueda arrendar los bienes del mandato, ¿verdad? Eso está dentro del giro normal de lo que hace un mandatario general con representación. Entonces, el mandatario puede alquilar los bienes del mandante, ¿verdad? Puede hacerlo, está dentro de sus facultades hacerlo. Y va a puede cobrar la renta. Y va a tener que rendir cuentas sobre esa gestión al mandante. Por ejemplo, un padre que ejerce la patria potestad de sus hijos, los hijos tienen bienes, el padre administra los bienes de los hijos, puede haber en arrendamiento. Y puede cobrar la renta y va a tener que rendir cuentas por esa administración. ¿Estamos bien? Entonces, cualquier persona que administre bienes de otras, si la ley o el contrato lo faculta para arrendar, puede arrendar también, ¿verdad? Y lo normal es que lo haga directamente el propietario. Eso lo tenemos en el artículo 1881. Por favor, Marisela. 1881. Licenciado, buen día. Buen Artículo día, ¿cómo está? 1881. Puede dar bienes en arrendamiento el propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. ¿Estamos bien? Entonces, miren, puede dar en arrendamiento el propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o pacto, ese pacto se refiere a un contrato, ¿verdad? Por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que administre los bienes de otra persona, si está facultado, también puede hacer, ¿verdad? Jóvenes, antes de continuar, una consulta. En esta clase, en esta sección, yo tengo alumnos de Villanueva, ¿verdad? ¿Tengo alguna otra sección que no sea de Villanueva? Sí, licenciado, nosotros somos de Malacatán, somos 7 estudiantes. De Malacatán. Lo que pasa es de que es Así es. para establecer lo de las actas, porque a veces hemos tenido algunos problemas con el envío de las actas de las sedes. Entonces, para solicitarlas directamente a la sede, por eso les preguntaba. Entonces, en esta tengo de Villanueva y de Malacatán, ¿verdad? ¿Hay alguna otra sede que hay en esta sección, jóvenes? Aparte de Villanueva y Malacatán. Perfecto, solo Villanueva y Malacatán. Muy bien. Entonces, continuemos. Yo les decía entonces que el propietario va a dar en arrendamiento los bienes.
Hace un rato yo les mencionaba lo de el marido y la esposa, o el marido y la mujer. Los cónyuges, ellos pueden tener un patrimonio conyugal. Depende el régimen económico en el que se encuentra su matrimonio. ¿Se recuerdan? Los regímenes económicos son tres: el de separación absoluta, el de comunidad absoluta y el de comunidad de gananciales. Estos dos últimos generan patrimonio conyugal. En el de separación no, porque ahí cada quien tiene sus bienes, ¿verdad? Y si alguien compra un bien, ese bien le pertenece solo a él, porque pactaron tener los bienes separados. Pero en la comunidad absoluta y en la comunidad de gananciales existen bienes dentro del patrimonio conyugal. Esos bienes alguien los tiene que administrar. Antes, lo normal, por eso van a ver que en este código se refiere como que el que administra los bienes es exclusivamente el hombre, ¿verdad? Antes se acostumbraba a que el hombre administraba los bienes, todos los bienes de la familia, estuvieran a su nombre o estuvieran a nombre de la esposa. Actualmente, pues ya no es así. En algunos casos administra la esposa, en algunos casos administra el esposo. El caso es de que el cónyuge que esté administrando los bienes, cuando va a dar en arrendamiento por más de 3 años o va a recibir las rentas anticipadas por más de 1 año, tiene que tener la autorización del otro cónyuge. Si no, no las puede dar. Eso lo tenemos en el 1882, se lo voy a leer yo. El marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del matrimonio conyugal, por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año. ¿Se acuerdan también de la copropiedad? La copropiedad es un régimen especial de propiedad en la cual 2 o más personas son propietarios de un bien. Pro indiviso. Pro indiviso quiere decir que está sujeto a dividirlo en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento, cualquiera de las partes puede pedir la división de la cosa común. Entonces, en la copropiedad, un copropietario no puede arrendar el bien sin el consentimiento de los otros copropietarios, ¿verdad? O del otro copropietario, en caso de que fueran solo 2. Eso lo tenemos en el artículo 1883. Por favor, Silvia. Licenciado, una pregunta, tengo una duda. Usted decía Dígale, que en el artículo 1882 se establece el marido, o sea que solo es el marido. Por un ejemplo, si es la esposa quien pide el permiso de consentimiento a su marido, no necesariamente, porque acá dice que es el marido. Esa es mi duda. Sí, lo que pasa es que eso es lo que les decía yo, que este código es de 1960. Entonces, en ese tiempo se acostumbraba a que era el marido el que administraba, pero la Constitución Política de la República, esa se creó en 1885, es posterior a este código, y esa establece el principio de igualdad, ¿verdad? Y además, el mismo código, en el artículo 80, si no mal recuerdo, establece la igualdad de derechos y obligaciones para ambos cónyuges. Se los voy a leer. El artículo 79, escuchen. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. Y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código. O sea, el mismo código establece que hay igualdad de derechos y obligaciones entre ambos cónyuges. Entonces, aunque haya diga el marido, entendemos que cualquiera de los dos puede administrar los bienes, ¿verdad? Y constitucionalmente también la Constitución establece el derecho de igualdad. Todos los hombres y mujeres, todos los guatemaltecos, son iguales en derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, entendemos, ¿verdad?, de que constitucionalmente, pues, cualquiera de los dos cónyuges puede administrar los bienes del patrimonio conyugal. Y el que administre, en este caso, que quiera alquilar un bien por más de 3 años, el que administra, pues le tiene que pedir permiso al otro. Ya sea el hombre o sea la mujer la que administre, ¿verdad? El que está administrando le pide permiso al otro para poder
alquilar por más de 3 años o por rentas anticipadas por más de 1 año. ¿Estamos bien, Entonces, Marisela? por eso usted relaciona, ¿verdad? El artículo 1125 en el inciso 6 con los 3 años, si es un plazo, y por renta anticipada de 1 año, ¿verdad? Exacto. Sí, porque es el mismo plazo. Entonces, en este caso que estamos viendo de que el marido le tiene que pedir permiso a la mujer o la mujer al marido, según sea el caso, además de eso, se tiene que inscribir. ¿Verdad? Se tiene que inscribir porque va a ser por más de 3 años o por rentas anticipadas por más de 1 año. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. En el 1883 establece el copropietario de cosa indivisa no puede darle en arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños, ¿verdad? Cosa indivisa quiere decir cosa en copropiedad, ¿verdad? Una copropiedad que todavía no se ha dividido, ¿verdad? Por eso es aún indivisa. Y condueños es el equivalente a copropietarios o condóminos, ¿verdad? Como quieran llamarlo. La ley los trata como sinónimos. ¿Quiénes no pueden tomar en arrendamiento? En primer lugar, los administradores de bienes ajenos no pueden arrendar los bienes que están bajo su administración. Por ejemplo, si yo soy tutor de un menor de edad y ese menor de edad tiene bienes y esos bienes los estamos dando en arrendamiento, yo no los puedo arrendar. Tengo prohibición legal para arrendarlos, ¿verdad? En el caso del mandatario, en el que se establece en el numeral segundo, el mandatario también tiene la prohibición, no puede arrendar los bienes de su mandante. Pero aquí hay la excepción que si el mandante lo autoriza expresamente, entonces sí puede arrendar los bienes del mandante. ¿Y dónde tiene que constar en esa autorización? Pues en el propio mandato, ¿verdad? En el texto del mandato tiene que haber una cláusula en la cual establece el mandante de forma expresa autoriza al mandatario a arrendar los bienes de su propiedad. Y en el numeral tercero tenemos los funcionarios o empleados públicos tampoco pueden arrendar los bienes que son objeto de los asuntos en que intervienen por razón de su cargo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si de alguna forma el bien, la institución para la cual yo trabajo, arrenda bienes, ¿verdad? Entonces, yo no puedo arrendar esos bienes. ¿Por qué? Porque yo trabajo para esa institución, ¿verdad? Así de sencillo. (1884), por favor, Silvia. Artículo 1884. No pueden tomar en arrendamiento, inciso 1, los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo. 2, el mandatario, los bienes del mandante, a no ser con el consentimiento expreso de éste. Y 3, los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos en que intervienen por razón a su cargo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, no pueden tomar en arrendamiento los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo, el mandatario, los bienes del mandante, a no ser con el consentimiento expreso de este, y los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos que intervienen por razón de su cargo. Muy bien. Si una cosa se arrendó a 2 personas, ¿cuál es el contrato que es válido? Pues el contrato que sea más antiguo, al que se le arrendó primero. Pero si el contrato se tiene que inscribir, entonces va a ser válido el primero que se inscriba. ¿Verdad? Aquí ya no importa cuál se hizo primero, sino que el primero que se inscriba en el registro de la propiedad. Eso lo tenemos en el 1885. Por favor, Brenda. Brenda Guzmán. Artículo 1885.
Cuando una misma cosa se hubiere arrendado a 2 o más personas, tendrá la preferencia el primer contratante. Y si los contratos fueren de la misma fecha, el que tenga la cosa en su poder. Pero si el arrendamiento debe inscribirse en el registro de la propiedad, la preferencia corresponderá al que primero haya inscrito su derecho. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si tenemos dos contratos, ¿cuál es el válido? El primero que se realice. Pero si los contratos se deben inscribir, entonces, ¿cuál es válido? El que se inscriba primero. Principio de prioridad, ¿verdad? Primero inscripción, primero en derecho. El plazo. ¿Se recuerdan de que cuando veíamos la definición, el código establece por tiempo determinado? Yo voy a permitir que una persona utilice o goce de un bien que es de mi propiedad, pero por un tiempo determinado, por un plazo determinado. Entonces, el plazo del contrato lo deben establecer las partes al momento del contrato. Yo les decía a los alumnos de la clase de ayer, para mí, que un notario haga un contrato y que ese contrato no tenga plazo, eso es un fallo técnico del notario, porque el notario sabe, ¿verdad? Sabe, ahorita vamos a ver el fundamento legal, que el contrato de arrendamiento debe tener un plazo y que las partes deben fijarlo. Entonces, la obligación mía como notario es decirle, señores, no han fijado un plazo del contrato. Por favor, fijen un plazo. Entonces, ya las partes fijan un plazo. Aunque les digo, es muy poco común. Regularmente las partes ya de una vez dentro de los datos que le dan a uno, mira, está la renta, plazo, y etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos ya saben que tienen que tener un plazo. Entonces, es muy poco común que no tenga plazo. Pasa, digamos, en los contratos verbales. Como en los contratos verbales yo no puedo probar realmente por cuánto tiempo es el plazo del contrato. Entonces, imagínense bien ellos, no, si el plazo es indefinido. Nosotros no pactamos un plazo. ¿Y cómo prueba el dueño de que así pactamos un plazo? ¿Verdad? ¿Cómo prueba el dueño? ¿Cómo? Si la forma de probarlo es el texto del contrato. Y si no tenemos un contrato escrito, por eso es que yo aconsejo siempre hacerlos por escrito, de preferencia en escritura pública. Porque entonces, ¿cuál es el plazo del contrato? Mire, el contrato es de 1 año, aquí dice. ¿Cuánto es la renta? Mire, la renta es de 2,000 quetzales, aquí dice. El depósito fue una renta de 2,000 quetzales, aquí dice. Mire. Podemos probarlo con el texto del contrato, ¿verdad? Pero los contratos verbales, entonces, como no se puede probar, entonces es muy común que los contratos se alarguen por plazo indefinido. A veces gente que tiene 5 o 6 años, a veces 20 años de vivir en la casa y nunca hicieron un contrato. Ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia de eso. ¿Verdad? Entonces, lo recomendable, lo legal es de que el contrato siempre debe de tener un plazo. Y ustedes como notarios, si las partes no han pactado un plazo, entonces ustedes les tienen que indicar, miren, tienen que fijar un plazo, por favor, indíquenme cuál es. ¿Verdad? Eso lo tenemos en el 1886. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. Gracias, Juan. Será fijado por las partes. Entonces, miren, las partes están obligados. Entonces, será, eso quiere decir, implica una obligación. Será fijado por las partes. El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. ¿Qué es esto del derecho de tanteo? Fíjense, pues. Se supone que el contrato se hace por un plazo determinado, supongamos que es un plazo de 1 año. Al terminar ese año, las partes deciden si renuevan el contrato. Entonces, las partes deciden renovar el contrato por 1 año más. O puede ser que el propietario le diga, mire, ya no voy a renovar el contrato. O que el arrendatario le diga al propietario, mire, ya no voy a renovar. Están en su derecho de hacerlo. Ya venció el plazo, las partes tienen derecho a renovar o a no hacerlo, ¿verdad? Es cuestión de ellos. Ahora bien, fíjense pues, ¿qué es eso del derecho de tanteo? Yo estoy arrendando la casa por 2,000 quetzales. Y resulta que ahora viene mi arrendante y me dice, mira, ya no voy a renovar el contrato porque
Ahora le voy a alquilar la casa a Silvia. Y Silvia me va a pagar 2.500 quetzales de renta. O sea, va a pagar 500 quetzales más que él. Entonces, fíjense, pues, ¿qué es eso del derecho de tanteo? ¿Se dan cuenta? La oferta de Silvia es mayor que la mía. Si yo hago una oferta por el tanto que lo hizo Silvia, o sea, yo igualo su oferta, mi oferta es tan buena como la de ella, vale tanto como la de ella, eso se refiere al derecho de tanteo. Yo hago una oferta igual, ante la igualdad de las ofertas, el propietario me tiene que arrendar la casa a mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo, el arrendatario, tengo derecho de tanteo. ¿Qué quiere decir? Es un derecho preferente. Yo tengo derecho a que ante una oferta igual se me dé preferencia a mí sobre esa otra oferta. Pero esa palabra tanteo, eso quiere decir que yo tengo que igualar la mejor oferta que le están haciendo al propietario, ¿verdad? ¿Estamos bien? Eso es el derecho de tanteo. Entonces, ante una oferta igual, yo tengo la preferencia sobre cualquier otra persona a que me arrenden el bien. ¿Estamos bien? A eso se refiere esta última partecita. Bien, el arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. ¿Estamos bien? Ahora, en el siguiente artículo tenemos una institución bien importante dentro del arrendamiento, que es la tácita reconducción. ¿Qué es eso de la tácita reconducción? Fíjense. La tácita reconducción, esto se da cuando, les voy a decir, se vence el plazo del contrato. Aquí lo normal sería que las partes renovaran o decidieran no renovar el contrato, o sea, que yo le pida la casa al arrendatario. Pero si no sucede ninguna de estas, ¿verdad? No hacemos ninguna declaración, vence el plazo del contrato, nosotros no renovamos, ni terminamos, o sea, ni pedimos de vuelta el bien, sino que en contrario, le aceptamos la renta por el próximo periodo al arrendatario, sin hacer ningún tipo de reserva. Aceptamos la renta. El hecho de aceptar la renta del siguiente periodo, cuando el contrato ya ha terminado, eso implica que el contrato automáticamente se renueva bajo las mismas condiciones, pero por tiempo indefinido. Delicadísimo, ¿verdad, jóvenes? Imagínense. El arrendante vence el contrato y él se le olvida, no se da cuenta, no lo renueva y le acepta la renta. ¿Qué quiere decir? Que ahora el contrato es por tiempo indefinido, pero bajo las mismas condiciones. O sea que el contrato va a ser para siempre, pero con la misma renta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la tácita reconducción. Ahora, la tácita reconducción se puede limitar, porque ya ven que la ley establece, tiene esas palabritas ahí, sin hacer reserva alguna. O sea que si yo sí hago algún tipo de reserva, entonces la tácita reconducción no va a ser válida. Entonces, muchas veces yo en los contratos de arrendamiento, yo les coloco, manifiestan de forma expresa el arrendante y el arrendatario que en el presente contrato no aplica lo relativo a la tácita reconducción. Y todavía les agrego, por lo tanto, si el arrendante acepta una renta después, una o más rentas después del plazo del presente contrato, este no se tendrá por renovado de forma indefinida. Así, claramente. Entonces, ahí ya en ese caso que mi cliente, el arrendante, le reciba la renta al arrendatario, cuando ya el contrato haya vencido, pues no se va a renovar por tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque el propio texto del contrato establece que no aplica la tácita reconducción. Y así se los pongo. Les digo normalmente mi cliente porque en el contrato de arrendamiento lo normal, aunque no es una regla, lo normal es de que el arrendante, el propietario del bien, sea quien
escoja al notario de su confianza. Claro, hay algunos casos en que lo hace el arrendatario. A mí me ha tocado también que me busca una persona y me dice, mire, quiero arrendar un bien. Ah, ¿y en cuánto lo va a arrendar? No, me dice. Ah, bueno. Y entonces ya cuando pregunto qué pasó, resulta que el arrendante, pues él no tiene un notario de su confianza porque él no se dedica a arrendar, sino que él tiene una su casa que le quedó libre y ahora la va a arrendar. Entonces, ¿me entienden? No es como su giro normal. Entonces le dice al arrendatario, consigue un notario y haga el contrato. Entonces también pasa, pero lo normal es de que el arrendatario ya tenga su propio notario. Por ejemplo, con las inmobiliarias ya tienen su propio notario que se encarga de hacer todos los contratos de arrendamiento de la inmobiliaria, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, por eso les digo a mi cliente, normalmente nuestro cliente va a ser el arrendante. Ahora, siempre les recuerdo de que el notario debe de basar su ejercicio en el principio de imparcialidad. No tiene que estar a favor ni de uno ni de otro, sino que simple y sencillamente él tiene que hacer un documento que sea adecuado, ¿verdad? Para el efecto y que no perjudique a nadie. Y tiene que poner en conocimiento de las partes de ambos todos los efectos del contrato, ¿verdad? Eso es parte del trabajo de nosotros como notarios. Y debemos hacerlo en el mismo acto. O sea, en el momento en que le explicamos los efectos del contrato al arrendante, en ese mismo acto se lo tenemos que estar explicando al arrendatario, los dos juntos, ¿verdad? Por el principio de unidad de acto. Entonces, la tácita reconducción, como les decía, esta se puede limitar, ¿verdad? Se puede limitar para que no aplique o si las partes pues no manifiestan nada al respecto, pues pueden también establecer que se aplique sin ningún problema, ¿verdad? Pero normalmente esto de la tácita reconducción es en detrimento del propietario, del arrendante. La ley favorece mucho al arrendatario, ¿verdad? Entonces el arrendante tiene que cubrirse las espaldas, ¿verdad? Porque, como les digo, la ley lo desfavorece a él un poco. ¿Qué más con relación a la tácita de reconducción? Yo creo que ahí estamos. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita. Ah, bueno, yo no les había leído la primera parte, creo. 1887. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. ¿Estamos bien? Por plazo indeterminado. Esto si no hay reserva alguna. Si se hace alguna reserva en el contrato, entonces sí se puede, no vale la tácita de reconducción. Ahora, la prórroga del contrato, jóvenes. La prórroga del contrato se debe hacer de la misma forma que el contrato original. Si el contrato original se hizo en escritura pública, entonces la prórroga deberíamos hacerla en escritura pública. Si el contrato original se hizo en documento privado, la prórroga deberíamos hacerla en documento privado. Hay algunos arrendantes que acostumbran a hacer un intercambio de cartas, ¿verdad? Entonces renuevan el contrato por medio de intercambio de cartas. Yo le alquilo un bien a Marisa, vence el plazo, entonces viene Marisela, perdón. Entonces Marisela me envía una carta en la cual me indica que quiere prorrogar el plazo del contrato por un año más. Y yo le contesto por medio de otra carta en que acepto prorrogar el contrato por un año más. Entonces ahí se tiene por prorrogado y se documenta por medio de intercambio de cartas. A mí no me gusta mucho, yo prefiero hacer la renovación del contrato. La renovación del contrato normalmente va a ser un contrato sencillo. Si nosotros no vamos a cambiar las condiciones, supongamos de que vamos a arrendar por un año más, pero bajo la misma renta y las condiciones no van a variar, las prohibiciones o las limitaciones que pueda tener el arrendatario no van a variar, entonces solo podemos indicar de que en la cláusula primera, que mediante contrato realizado en escritura pública de fecha tal y tal, autorizada por el notario tal,
se hizo un contrato de arrendamiento, el cual vence en tal fecha. Segundo, que por el presente contrato se tiene por renovado el contrato identificado en la cláusula anterior por un año más. Entonces, miren, ahí lo estamos renovando por un año. Ahora, si por ejemplo le vamos a aumentar la renta, entonces ahí sí lo podemos indicar, ¿verdad? Manifiesta que se modifica la renta, la cual a partir de la presente fecha será de 2.500. ¿Estamos? Entonces, podemos ir variando ahí algunas de las condiciones, o si no, solo lo prorrogamos por un año más, ¿verdad? Como ustedes prefieran. Pero yo siempre recomiendo que se haga constar la renovación del contrato, ¿verdad? Así podemos tener un historial de todo el contrato que se llevó a cabo. Si yo prorrogo el contrato, ya sea de forma expresa o tácita, automáticamente terminan todas las garantías personales que hayan. Por ejemplo, un fiador, ¿verdad? Yo le voy a alquilar un bien a Marisela por un año y le pido un fiador. Entonces viene Marisela y me presenta como fiadora a Silvia. Silvia acepta ser la fiadora por el contrato que dura un año. Después de un año, Marisela y yo renovamos el contrato. La garantía que extendió Silvia se extingue, porque ella solo prestó garantía por el año del contrato. Las renovaciones, ella ya no va a tener responsabilidad a menos de que ella expresamente acepte seguir siendo la fiadora durante el siguiente plazo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, la renovación expresa o tácita extingue las garantías a menos que el que dio la garantía acepte seguir siendo el fiador. Miren, segundo párrafo del 1887. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridades que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Entonces, si el fiador expresamente manifiesta de que quiere continuar siendo el fiador, entonces en ese caso pues no hay ningún problema y él sigue siendo el fiador. ¿Estamos bien? Los contratos de arrendamiento pueden tener años forzosos y años voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo a un contrato le pongo años forzosos, quiere decir de que se tienen que obligatoriamente cumplir esa cantidad de años. Por ejemplo, yo hice un contrato una vez que era por 10 años, pero de los 10 años, los primeros 5 eran forzosos y los siguientes 5 son voluntarios, ¿verdad? Entonces, el arrendatario está obligado a cumplir con los primeros 5 años. Con los siguientes 5, él ya podría decidir, miren, yo ya no quiero seguir con el contrato. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Si él se va, por ejemplo, en el año 1 de los 5 que son obligatorios, él me tiene que pagar los otros 4, aunque no vaya a seguir arrendando el bien. ¿Por qué? Porque son obligatorios. ¿Estamos bien? Ahora, lo que establece este artículo. Cuando hay años forzosos y años voluntarios, estos últimos, los voluntarios, se van a convertir en obligatorios si el optante no avisa al arrendante de que va o que no va a seguir con el contrato. Entonces, si yo no le aviso, automáticamente los años voluntarios se convierten en forzosos. Miren lo que establece el artículo 1888. Por favor, Helen. ¿Alguien tiene el artículo, jóvenes? Sí, licenciado. Por favor, Marisela. 1888. Ok. En los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro
con 3 meses de anticipación, que terminará el contrato cuando se acaben los años forzosos. O sea que miren, 3 meses antes de que se acaben los años forzosos, yo le tengo que avisar al arrendante. Mire, ya no voy a optar a los 5 años voluntarios. Si yo hago ese aviso, entonces al terminar los años forzosos, termino el contrato. Pero si yo no aviso al propietario 3 meses antes de que terminen los años forzosos, entonces los años voluntarios se convierten en forzosos. Eso es lo que establece este artículo. El subarrendamiento. ¿Qué es el subarrendamiento? Es cuando el arrendatario de un bien le arrenda a otra persona, total o parcialmente. ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo, es muy común en los barrios aquí en la capital, en los pueblos también se da. En los barrios aquí en la capital, los famosos palomares, que son, digamos, una casa muy grande en la cual le alquilan los cuartos a personas o a familias, ¿verdad? Entonces vive un montón de gente en esa casa. Normalmente hay una persona que arrenda la casa y luego esta persona subarrenda cada uno de los cuartos o apartamentos determinados. Entonces ahí se da la figura del subarrendamiento, ¿verdad? O por ejemplo, yo soy arrendatario de esta casa, pero tengo un cuarto libre y se lo alquilo a un patojo que viene del interior para la universidad. Entonces ese es un contrato de subarrendamiento. Miren, el contrato de subarrendamiento en principio no está prohibido, ¿verdad? El arrendatario tiene, ¿verdad? Tiene derecho a subarrendar, a menos de que el arrendante se lo prohíba expresamente. Entonces, si en el contrato establece que yo tengo prohibido subarrendar, entonces no puedo. Pero si el contrato no dice nada, no hay ninguna prohibición, entonces yo tengo total libertad, total derecho de subarrendar. ¿Estamos bien? Licenciado, entonces, o sea, queda a criterio de las partes, ¿verdad? De subarrendar, pero casi mayoritariamente mejor no subarrendarlo porque ¿qué tal si la otra parte no paga? Entonces eso ya es un riesgo, ¿verdad? Ya es un riesgo también, ¿verdad? Entonces, como les digo, en principio no hay ninguna prohibición. El arrendatario puede subarrendar libremente, a menos de que se lo prohíba el arrendante. Entonces, en ese caso, pues no va a poder hacerlo, ¿verdad? 1890, por favor, Marisela. 1890. 1890. El arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada si no le ha sido prohibido expresamente, pero no puede ceder el contrato sin expreso consentimiento del arrendador. El subarrendamiento total o parcial no menoscaba los derechos ni las obligaciones que respectivamente corresponden al arrendador y al arrendatario, ni altera las garantías constituidas para seguridad del contrato de arrendamiento. Muy bien. Entonces, si yo doy el arrendamiento y hay un fiador, por ejemplo, no hay ningún problema, el fiador sigue intacto, ¿verdad? No implica que se le quite responsabilidad al fiador ni nada, ¿verdad? El subarrendamiento no afecta las garantías. ¿Estamos bien? El subarrendatario solo puede utilizar la cosa de la misma forma en que fue pactado para el arrendatario, ¿verdad? O sea, si el arrendatario pactó que el bien iba a ser para vivienda, entonces el subarrendatario también lo tiene que usar para vivienda, ¿verdad? No podría venir el subarrendatario y poner una tienda, por ejemplo, ¿verdad? Y usarlo de forma comercial. Entonces lo tiene que usar y utilizar para los mismos fines que se pactó con el arrendatario. Miren 1891. El subarrendatario no podrá usar la cosa en otros términos ni para otros usos que los estipulados con el primer arrendador. Y será responsable solidariamente con el arrendatario por todas las obligaciones a favor del arrendador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan? Marisela decía hace un rato, mejor no subarrendar, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque si el subarrendatario, por ejemplo, destruye o daña el bien, el subarrendatario y el arrendatario son solidariamente responsables de pagarle ese bien al arrendante. Entonces, ¿me entienden? Yo le subarrendé a Silvia, Silvia arruinó el bien, pero yo también voy a tener responsabilidad de pagarlo. Una responsabilidad solidaria. A los dos estamos igual de obligados. Entonces, ¿me entienden? También hay obligaciones para el arrendatario al momento de subarrendar un bien. Cuando cesa el contrato de arrendamiento, automáticamente también cesa el contrato de subarrendamiento, ¿verdad? Si yo hice un contrato de subarrendamiento por un plazo mayor al contrato de arrendamiento, por ejemplo, a mí me hicieron un contrato de arrendamiento por un año y ese contrato vence el 24 de diciembre de este año. Y vengo yo hoy y hago un contrato de subarrendamiento por un año con Silvia. Entonces, miren, el subarrendamiento sobrepasa el plazo del contrato, ¿verdad? Y el contrato de arrendamiento. Entonces, aquí como el contrato de arrendamiento es el contrato principal y el de subarrendamiento es el accesorio. Al terminar el principal, termina también el accesorio, ¿verdad? No importa que el accesorio tenga más plazo. Al terminar el principal, termina el contrato accesorio. Por lo tanto, si termina el contrato de arrendamiento, termina también el contrato de subarrendamiento. Miren, los dos. Eso lo tenemos en el 1892. Por favor, Brenda. Artículo 1892. Cesado el arrendamiento, caducan los arrendamientos aunque su plazo no hubiere vencido, salvo el derecho del subarrendatario para exigir del arrendatario la indemnización correspondiente. Ahora bien, termina el arrendamiento, me sacan a mí el arrendatario y también sacan a todos los arrendantes, a los subarrendatarios, perdón. Y los subarrendatarios no van a poder hacer nada, ¿verdad? No tienen derecho a nada. A lo único que sí tienen derecho es a exigirme a mí, que soy la persona que les arrendó el bien por un plazo mayor, a que yo les indemnice por ese tiempo que ellos no van a poder vivir en la casa. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si hay un nuevo propietario? El propietario vende la casa que está arrendada. Entonces, fíjense pues, el nuevo propietario no está obligado a continuar con el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pero sí está obligado a cumplir el tiempo que falta para terminar este contrato. Entonces, supongamos de que ahorita estamos en septiembre y mi contrato vence el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, digamos, ¿verdad? Para ser más exactos. Entonces, viene el propietario de la casa y la vende. El nuevo propietario tiene que esperar a que termine este contrato que está vigente. O sea, él va a tener que tenerme en la casa hasta el 31 de diciembre de 2022. Ya después de esa fecha, él puede decidir ya no seguir con el contrato y sacarme de la casa. ¿Estamos bien? Y si todavía, y por ejemplo, si falta un año, Ah, pues él está obligado a todo el año de contrato, ¿verdad? Él tiene que estar obligado a cumplir todo lo que está pendiente del contrato y a partir de ahí, pues ya puede pedirme el bien. Ya no está obligado a continuar el contrato. es lo que establece entonces el artículo 1894, licenciado. Exacto, 1894. Leámoslo, por favor, Astrid, o Marisela, ya que lo tiene ahí, 1894. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Ahora sí, una vez expire el término del contrato, entonces ya no estoy obligado a continuar con el arrendamiento, ¿verdad?
Si el arrendador abandona la cosa, si el arrendatario, perdón, abandona la cosa arrendada, entonces el contrato se tiene por resuelto y el arrendador tendrá derecho a que se le entregue judicialmente, ¿verdad? Entonces, si el arrendatario, cuando todavía hay plazo del contrato, el arrendatario abandona la cosa, entonces el arrendante, el dueño, tiene derecho a que se le ponga en posesión de la cosa, pero judicialmente. Vamos a pedir al juez que nos lo entregue, ¿verdad? Y en el 1896 se establece los arrendamientos de bienes nacionales, municipales o de entidades autónomas o semiautónomas estarán sujetos a sus leyes respectivas y subsidiariamente a lo dispuesto en este código, ¿verdad? Entonces, esos van a estar sujetos a leyes especiales. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, con el contrato de arrendamiento? Voy a compartirles de nuevo la asistencia por si alguno se conectó después de que lo compartimos hace un momento. Ahí está nuevamente la asistencia. Bien. En la siguiente clase, jóvenes, que va a ser dentro de 15 días, vamos a terminar el contrato de arrendamiento y vamos a ver de una vez el contrato de mutuo. Y después vamos a ver la redacción de ambos contratos. Nos queda, dentro del contrato de arrendamiento, nos quedan las obligaciones y derechos del arrendatario y del arrendante, las mejoras, luego vienen los modos de terminar el arrendamiento y luego hay unas disposiciones especiales que rigen para el arrendamiento de vivienda, o de casas, ¿verdad? O de locales. Entonces, hay unas reglas especiales para estos casos. Y después pasaríamos a lo que es el contrato de mutuo, que es relativamente cortito, pero tiene cosas muy importantes, no está regula cosas muy importantes. Está el comodato también, ¿verdad? Que ese es cuando yo le voy a permitir a una persona que utilice un bien no fungible, pero de forma gratuita. Entonces, para eso se utiliza el comodato. Y luego vamos a ver la redacción de cada uno de esos contratos. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy, jóvenes, acá. Y en la siguiente clase seguimos con los derechos del arrendante y los derechos del arrendatario. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien, entonces si no hay dudas, vamos a terminar la clase el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días para el examen. Les recuerdo, el contenido del examen son los contratos relativos de dominio, compraventa, donación entre vivos, permuta y el contrato de mandato. Tanto la parte sustantiva como la parte práctica, ¿verdad?, de la redacción. Y lo que les decía, solamente vamos a redactar las partes de las cláusulas. No voy a pedirles que me redacten introducción y cierre, ¿verdad? Solo las cláusulas. Incluso en algunas podría ser una cláusula determinada. Por ejemplo, que yo les dijera, redacten la cláusula de saneamiento de una escritura de compraventa. Entonces, en ese caso, lo que les estoy pidiendo es únicamente la cláusula de saneamiento, ¿verdad? Ahora, si les pido redacten las cláusulas de una escritura de compraventa, ahí les estoy pidiendo todas las cláusulas de una escritura. ¿Estamos bien? Entonces, si no hay dudas, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá y los veo dentro de 8 días para el examen. Saludos cordiales a todos. Irma. Clic, o sea que sí, en el examen vendrá, hay contratos relativos de dominio, contrato de compraventa, ¿qué más dijo? Compraventa, donación entre vivos y permuta. Y el contrato de mandato. ¿Estamos bien? Entonces, miren, 4 contratos: compraventa, permuta, donación entre vivos y mandato. Tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, la parte de redacción. ¿Alguna otra duda, jóvenes?
Tiene que ser el momento adecuado para cualquier duda que tengan o cualquier inquietud sobre el contenido, sobre la redacción. Muy bien. Entonces, ahora sí, jóvenes, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase el día de hoy y nos vemos la semana entrante para el examen. Saludos cordiales a todos y se me cuidan mucho. Ahorita en un momento les subo el video de esta clase y les subo, yo creo que todavía me falta un video, porque de la semana pasada sí lo subí. Entonces, se me cuidan mucho y en un rato les envío el link del video por Classroom y por YouTube y por WhatsApp. ¿Verdad? Se me cuidan mucho, jóvenes. Saludos cordiales a todos y nos vemos. Gracias, Gracias. Gracias, Gracias, licenciado. Nos vemos.